En esta oportunidad, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, así como al equipo de trabajo que conforma el Viceministerio de Formación y Educación Intercultural Bilingüe y Saberes Ancestrales de los Pueblos Indígenas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que entre ambos han logrado exteriorizar las oportunidades de estudio a nivel superior de cada uno de nuestros hermanos y hermanas indígenas a nivel nacional. Mi nombre es Emmanuel Jesús Avendaño Salazar, soy descendiente de la población indígena Timote, población originaria de los páramos andinos venezolanos, especialmente del sector de Mucuchíes. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes mi trabajo de investigación, el cual he denominado la participación hegemónica de los pueblos indígenas en los procesos electorales venezolanos y en las estructuras políticas de Estado. Si bien es cierto, nuestras poblaciones indígenas venezolanas se han manifestado a través de grandes luchas y batallas constantes por nuestra visibilización e incorporación en los procesos políticos de Estado, que retorna desde el origen de nuestros tiempos. Inspirado en nuestra voluntad, en nuestra vocación y en nuestra creencia, acciones que se han venido manifestando de manera memorablemente a través de nuestros sabios ancestros, que hoy por hoy se ha transformado en una gran herramienta fundamental que ha permitido marcar precedentes históricos en nuestras poblaciones indígenas venezolanas. No solo por el hecho de calar posiciones y ganar espacio dentro de las estructuras políticas de Estado, sino que también porque nos ha permitido la concreción de organizaciones sociales con identidad propia, identidad que nos caracteriza a nosotros bajo nuestros principios, usos y costumbres, asentando de tal manera un nuevo hito histórico en nuestras poblaciones indígenas que estimulan a la transformación política del país o del Estado venezolano, de ser una política monocultural a ser una nueva política intercultural y pluricultural. Hechos históricos que marcan un punto fundamental en la historia legislativa, que rompen los paradigmas tradicionales de la legislación venezolana, ampliando la gestión política conducida por el Estado, promoviendo de tal manera la conformación de organizaciones sociales indígenas que actúan como sujeto principal de reivindicación de los derechos colectivos de las comunidades y poblaciones indígenas, apropiándose de un papel protagónico en los diferentes espacios de actuación y decisión a nivel nacional. Expresiones como democracia participativa, multicultural, interculturalidad, unidad de los pueblos, plurinacionalidad, entre otros, forman parte del entorno y los aspectos más resaltantes del pensamiento y discurso manifestado por nuestras organizaciones indígenas con fines políticos. Estas y cada una de las expresiones empleadas se inician desde el reconocimiento de nuestra diversidad cultural, nuestra identidad como pueblo, nuestras culturas y tradiciones, que forman parte esencial y fundamental de nuestros orígenes. Estos aspectos eran considerablemente tomados en cuenta por las organizaciones políticas del momento, pero desde su óptica de exclusión y su visión uninacional. Es gracias a esa lucha constante de nuestros hermanos y hermanas indígenas por la visibilización e incorporación en los procesos políticos del Estado que hoy día contamos con diversas organizaciones indígenas con fines políticos, quienes son nuestras bases para selección y postulación de nuestros líderes y lideresas, para la toma de decisiones en el proceso político de nuestro Estado venezolano. En Venezuela se realizó un nuevo proceso electoral donde nuestras poblaciones indígenas ejercieron su derecho al voto para elegir a nuestros representantes ante la Asamblea Nacional. Esta jornada fue efectuada en 10 estados del país, específicamente en el estado del Tamacuro, Bolívar, Sucre, Amazonas, Monagas, Apure, Mérida, Trujillo, Anzoátegui y el estado Zulia. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el cronograma sujeto por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Este hecho se encuentra direccionado bajo la visión cosmogónica de nuestros propios pueblos y comunidades indígenas, donde es tomado en cuenta nuestros principios, como lo son el uso y la costumbre, y bajo estos preceptos nosotros elegimos a nuestros candidatos o líderes, primeramente a través de una asamblea general
en las comunidades, para posteriormente ejercer nuestro derecho al voto y elegir a 3 representantes quienes estarán o quienes se encuentran presentes en el órgano legislativo nacional. Nuestros candidatos indígenas electos forman parte de los 277 parlamentarios que conforman el Poder Legislativo. Este proceso de elección es un hecho histórico que marcó precedente entre las poblaciones y comunidades indígenas, ya que se trata de saldar parte de una deuda histórica que se tenía con cada uno de nosotros. Esta oportunidad, esta elección se efectuó bajo los usos y costumbres dentro de nuestra cosmovisión originaria por cada uno de nuestros pueblos, donde se efectuaron diversas asambleas comunitarias, donde nuestras poblaciones indígenas se reunieron y eligieron a través de sus usos y costumbres a los voceros y voceras que participarían en el proceso de elección efectuado el pasado 9 de diciembre del año 2020, en el cual representantes de cada una de nuestras poblaciones se presentaron en los centros de votaciones habilitados por el Consejo Nacional Electoral a los fines de elegir democráticamente a nuestros candidatos y candidatas, quienes hoy por hoy forman parte del proceso legislativo del país. Estas jornadas se desarrollaron posteriormente a las elecciones parlamentarias efectuadas el 6 de diciembre del año 2020, que son las elecciones ordinarias. Son estos hechos que marcan un punto trascendente en la historia de nuestras comunidades y poblaciones indígenas venezolanas, en cuanto al proceso de participación de los derechos políticos como pueblos originarios. Se efectuaron 37 asambleas generales, en las que se seleccionaron los 3 diputados quienes actualmente representan a nuestras poblaciones y comunidades indígenas, los cuales desempeñan funciones legislativas actualmente en la Asamblea Nacional. La importancia de este hecho histórico radica en que nuestras comunidades y poblaciones indígenas por primera vez eligen a nuestros representantes a nivel nacional, fijando una posición protagónica en las elecciones parlamentarias de este periodo legislativo, eligiendo a sus candidatos bajo los usos y costumbres en nuestras asambleas comunitarias. Hoy día celebramos con orgullo que actualmente contamos a disposición de 3 hermanos originarios quienes cumplen una extensa labor de legislar y proponer las nuevas normativas que permitan la visibilización, realce y participación como figura principal protagónica en representación de nuestras poblaciones y comunidades indígenas a nivel nacional. Este hecho trascendental, el cual se puede definir como un proceso de desarrollo mixto o combinado, porque a pesar de ser un proceso totalmente hegemónico para nuestros pueblos, se incorpora entre ello, como primera instancia, la elección mediante asambleas comunitarias entre los pueblos y comunidades indígenas, enalteciendo nuestros usos y costumbres, tal como lo dicta nuestro sistema organizacional armónico que permanece en nuestras poblaciones y comunidades originarias. Estas y cada una de las acciones de igual valor se consideran logros que poco a poco van saldando nuestra deuda histórica, siendo estos hechos ejemplo en donde los sistemas de organización y estructuras políticas de Estado se complementan adicionando ciertas acciones o estilos propios de nuestras organizaciones indígenas, respetando lo establecido en los preceptos constitucionales